Vamos a, vamos a ver un poco el texto de Anderson, de neoliberalismo. Eh, Ustedes, bueno, ya lo vieron con el profesor en el teórico. Y los últimos, trabajaron también los últimos textos de la unidad 4, el de la Rosa Roja de Holloway y el de David Harvey, Acumulación por Desposesión. Y ya empezaron con neoliberalismo en Argentina. Nosotros eso lo vamos a ver más adelante. Y seguramente para el jueves que viene vamos a trabajar en conjunto estos últimos 3 textos de la unidad 4. ¿Sí? Voy a hacer algún power de síntesis o algo así, algo similar, para juntar estos últimos 3 textos, el de Anderson, el de Holloway, La Rosa Roja, y el de Harvey. ¿Sí? Y después vamos a empezar con Argentina. Así que ahí vamos a ir, como ustedes van a ir viendo primero los temas en el teórico y después los vamos a ir viendo acá en el práctico. Bueno, dicho esto, voy a apagar un poquito mi cámara por una cuestión de conectividad. Y voy a mostrar un power de neoliberalismo y vamos a ver si hay algunas dudas de este texto. Y así seguimos adelante. Así que ahí lo voy a mostrar. Ahí está. Estamos acá. Por ahí en la comisión anterior, lo que habíamos señalado era, bueno, que más allá de estudiar este texto de Anderson así de manera lineal, ¿no? Siguiendo la guía de lectura, que es bastante esquemática, hay como una serie de ejes centrales de este texto que también tendríamos que tener en cuenta a la hora de estudiarlo, ¿no? Y esos ejes centrales serían, bueno, primero, comprender cómo se origina el neoliberalismo, ¿no? Una sería eso, rastrear los orígenes del neoliberalismo. Después el otro eje sería poder explicar las experiencias neoliberales en el mundo, no solo en Europa y Estados Unidos, que es con lo que más hace foco el autor, sino también la experiencia en América Latina. Bueno, ¿y cuál es todo ese paquete de medidas, de políticas económicas que pretende llevar a cabo y llevó a cabo el neoliberalismo? Ese sería el otro eje. El otro eje sería no perder de vista el conflicto capital-trabajo, que también vendría a ser como la idea central, ¿no? Que enmarca este modelo neoliberal y vendría a ser también la fundamentación de por qué se desata la crisis a mediados de los 70 y la respuesta que dan los neoliberales. Eso también lo explicó y se detuvo bastante el profesor en la primera clase que dio de Anderson. Entonces, no perder de vista el conflicto capital-trabajo, que vieron que es una de las cosas que también siempre tenemos presente
desde el principio. Un poco también estudiamos así el texto de Coriat, ¿recuerdan? De cómo siempre está latente esta lucha entre capital y trabajo, cómo se expresa el poder del trabajo, también lo vimos con Holloway, y cuáles son las estrategias del capital para contener el poder del trabajo, para disciplinarlo, etcétera. Y otro eje que no tendríamos que perder de vista en este texto es la lucha entre capitalismo y comunismo como dos sistemas sociales posibles, diferentes, opuestos, y que representan también visiones de mundo opuestas, ¿no? Hay otras visiones de mundo, por supuesto, otras alternativas, otros sistemas posibles, pero bueno, el texto de Perry Anderson se enfoca en este eje, en esta lucha entre capitalismo y comunismo, y también bastante lo estudiamos con esta dinámica, esta lucha también la estudiamos bastante con el texto de Holloway. Así que, bueno, yo también les diría que refuerzan, ¿no? El estudio de este texto de Anderson en función de estos 4 ejes centrales que acabamos de mencionar. Díganme si tienen alguna duda de este texto, algo que no se haya entendido, que quisieran que focalicemos o que expliquemos, o prefieren que arranquemos con el Power, como ustedes quieran. El Power es bastante esquemático, les digo, y digamos es como que sintetiza lo que dio el profesor en el teórico, les diría. Pero díganme qué prefieren ustedes. Profe, por mi parte yo prefiero que del Power. Bueno. No tengo ninguna duda por ahora. Bueno. Prefieren ver más el Power y pudieron ir al teórico, tomaron apuntes, leyeron el texto, también creo a esta altura. No es muy largo, pero bueno, dice bastantes cosas. Porque además este texto de Anderson, vieron que por ahí es complejo, yo por ahí lo veo como complejo también porque da muchos datos históricos, ¿no? Y además da mucha descripción económica, ¿no? Por las políticas neoliberales, por las políticas económicas neoliberales que fueron tomadas por los gobiernos. Así que tiene esa complejidad por lo histórico y por lo económico. Pero bueno, empezamos entonces con el Power. ¿Se acuerdan que nosotros, antes de ver el Power, lo voy a detener un cachito y voy a recordar dónde habíamos quedado con la línea de tiempo? Que se acuerdan que habíamos llegado hasta la crisis del estado de bienestar, ¿no? Nos habíamos quedado acá. ¿Sí? ¿Se puede ver la línea de tiempo? No, profe. Ah. Ahí sí, ¿no?
Sí, ahora sí. Se ve media chiquita, me parece. Ahí creo que se ve más grande. ¿Se acuerdan que con esta línea de tiempo, bueno, habíamos llegado hasta la crisis del keynesianismo, hasta donde llegó el segundo parcial? Y habíamos dicho, bueno, basado en el texto de este que estamos trabajando hoy, en el de Anderson, que el neoliberalismo, los primeros gobiernos en implementarlo fueron el de Margaret Thatcher en Inglaterra, en el Reino Unido en realidad, y el de Ronald Reagan en Estados Unidos. Pero la salvedad que siempre hacemos y fortalecemos, porque tal vez Anderson no lo hace, es que antes de implementarse el neoliberalismo en Europa y en Estados Unidos, ya se habían dado experiencias neoliberales en América Latina. Y esto fue de la mano de las dictaduras militares de Pinochet en el caso de Chile y de Videla en el caso de Argentina. Entonces, esta también es una cuestión importante que señala Perry Anderson, ¿no? De que la democracia no es un valor central para el capitalismo, para el neoliberalismo. ¿Esto qué quiere decir? Que el neoliberalismo en el caso de América Latina se implementó de la mano de dictaduras militares, no de gobiernos democráticos, como en el caso de Europa y de Estados Unidos y de otros países de Europa. Así que esa relación democracia-capitalismo, bueno, él juega un poco con eso en este caso para dar cuenta de cómo se implementa el neoliberalismo en el caso de América Latina. Todos los hechos que aparecen en la primera pregunta del trabajo práctico número 7, vieron que son un montón, que si yo los tuviera que poner en esta línea de tiempo, o sea, no se entiende nada. Lo que dejé en esta línea de tiempo son los acontecimientos centrales que mencionó Perry Anderson. Bueno, y me quedaron, digamos, a estas cuestiones ligadas a nuestra historia nacional que tienen que ver con la recuperación democrática cuando asume Raúl Alfonsín y 2 planes económicos ligados a su gestión, ¿no? Después, en el 89, asume Carlos Menem, que va a ser el representante neoliberal en el caso de nuestro país, que gobierna del 89 al 90, 10 años, ¿no?, de un gobierno neoliberal en Argentina. Esto es lo que aparece en la diapositiva siguiente. Bueno, y algunos como acontecimientos más actuales. Todo lo anterior, todos los otros acontecimientos que aparecen en la línea de tiempo no los puse porque como que me marean y sería mucho peor. Por ahí lo que sugiero es que solo ubiquen en la línea de tiempo, como para no perderse, esto que sería lo central, digamos, los cambios que va haciendo en la forma de Estado a lo largo del tiempo y cómo esto va acompasado o va en conjunto con cambios en la sociedad, ¿no? Vieron que siempre señalamos que pasamos de una sociedad de consumo que se configuró al calor del estado de bienestar y cómo desde los 90 en adelante se fue configurando una sociedad más consumista. Y también, digamos, esta transformación en las formas de organización del trabajo y de la producción, del Fordismo como modelo exitoso durante el estado que marcó el estado de bienestar, pasamos ya a las formas de trabajo post-fordistas que se combinan con otras formas de trabajo flexible. Esto es más en nuestra contemporaneidad, y
que esto lo trabajamos con el texto de Ricardo Antúnez, de la unidad 2, que fue evaluado en este parcial también, donde vieron que él describe todas esas formas de trabajo precarizado y de trabajo flexible que se combinan con estos otros tipos de trabajo, no solo con el post-fordismo, sino que también convive con trabajo fordista, taylorista, hasta incluso esclavo, ¿no? Un poco estudiamos eso con el texto de Antúnez. Entonces, como sugerencia sería eso, que hagan una línea de tiempo en donde solo pongan los hechos centrales, los acontecimientos centrales y, digamos, todos los otros hechos, acontecimientos, les diría que más tienen que ver con nuestra historia latinoamericana y argentina. Por ahí la sugerencia sería que los googleen, que los lean de qué se trataron, investiguen un poco, y abajo, y en la hoja del práctico pongan al lado el año, ¿no? Mi compañera puso todos esos hechos un poco como para dar cuenta de la historia convulsionada que tuvo América Latina y de cómo todas estas este modelo neoliberal termina finalmente generando un montón de consecuencias sociales para regiones como las nuestras, ¿no? Que, digamos, siempre tenemos consecuencias mucho más desfavorables y más crudas, en este caso de cómo se implementó el neoliberalismo, a diferencia de lo que sucede en los países del capitalismo avanzado. Por el simple hecho de que de la historia, ¿no? De cómo se configuró nuestra región en la historia del capitalismo, que por ser periféricos o llamados del tercer mundo, siempre son como doblemente dependientes, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con la dinámica del capitalismo y cómo esta diferenciación entre países centrales y países periféricos. La historia misma de nuestra región. Entonces, bueno, es esa aclaración con respecto a la línea de tiempo. Cuando volvamos a ver, cuando veamos a neoliberalismo en Argentina, seguro vuelvo con esta línea de tiempo, así que la seguimos trabajando. Y ahora sí, muestro el power que les decía. Ahí está. Entonces, les había dicho, uno de los ejes centrales que tenemos que ubicar en este texto sería como rastrear los orígenes del neoliberalismo, ¿no? Entonces, lo que señala Anderson es que el neoliberalismo surge en la región de Europa y de América del Norte, lo ubicamos geográficamente en ese lugar, y en un determinado momento que sucede después de la segunda posguerra mundial, más o menos alrededor de 1945. En realidad tiene un texto de origen, ¿no?, que se llama Camino de Servidumbre, que lo escribe Hayek en 1944, y en 1945 este pensador, junto con otros pensadores que también son teóricos neoliberales, deciden reunirse, hacer una reunión en Montpellerin, en Suiza, para debatir acerca de estas cuestiones. Fíjense que es pleno apogeo del estado de bienestar, ¿no? Pero este conjunto de pensadores ya están discutiendo acerca de otro modelo posible y alternativo al keynesiano, que sería el neoliberal. Eso en 1945, 1946.
Pero, digamos, en ese contexto de apogeo del estado de bienestar no estaban todavía dadas las condiciones para implementar, ni siquiera defender el neoliberalismo, ¿no? Porque el keynesianismo funcionaba bastante bien, muy bien. ¿Cuándo es que se va a volver a hablar de neoliberalismo? Justamente cuando el estado de bienestar entra en crisis y se da el agotamiento de este modelo y se comienzan a perfilar o a discutir otros modelos posibles. Vieron que cuando entra en crisis el keynesianismo hay todo un contexto de trasfondo, de escenario, de crisis de ese estado de bienestar, en donde hay mucha presión por demanda salarial, ¿no? El gasto social y el peso del estado de bienestar es muy grande también, hay muchos sucesos o muchos acontecimientos de conflictividad social por parte no solo de la clase trabajadora, sino también de la juventud, de los estudiantes universitarios, de otros movimientos sociales que vimos con los videos que les dejamos en el práctico anterior. Entonces se va generando una espiral inflacionaria y muchos procesos inflacionarios que de alguna forma, digamos, es la meta que se proponen los diferentes gobiernos para ensayar el neoliberalismo, ¿no? Esta crisis del estado de bienestar no solo produce inflación, sino que también hay trabas o hay problemas para la acumulación del capital, es decir, las ganancias tan altas que se habían generado durante 1945 a 1975, a mediados de los 70 comienzan a estancarse. Entonces, bueno, esto también es un síntoma de que el modelo keynesiano está agotado y hay que virar hacia otro modelo de Estado. ¿Se acuerdan que el profesor había explicado en el teórico cuáles eran los factores que habían llevado a la crisis del estado de bienestar? Que era, bueno, que la relación capital-trabajo se había fracturado, se había quebrado. El modelo fordista representaba una rigidez, ¿no?, en las condiciones laborales que ya era inaguantable, los niveles de alienación eran insoportables y el consumo ya, de hecho, no terminaba compensando el nivel de alienación dentro de la fábrica, ¿no? La caída de la tasa de ganancia que mencioné antes, bueno, el nivel de conflictividad social que existía y un Estado que ya no podía canalizar todo ese gran descontento social, ¿no? Había llegado también un momento en donde el mercado se había, de hecho, saturado por la cantidad de bienes de consumo doméstico que no se reemplazaban en el corto plazo, justamente porque el concepto de obsolescencia, ni programada ni percibida, eran las características de los bienes en ese momento. Esos eran, digamos, los factores que estudiamos con Holloway. Pero la respuesta neoliberal a la crisis del estado de bienestar va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque la respuesta neoliberal va a apuntar a culpabilizar a los sindicatos, a la clase trabajadora y a un Estado demasiado grande como los culpables de dicha crisis. Y justamente las medidas y las políticas económicas neoliberales van a apuntar a atacar justamente esas causas, ¿no?, que tienen que ver con los gastos sociales del Estado y con
contener, para volver a utilizar las palabras de Holloway, contener el poder del trabajo y el peso de los sindicatos, ¿no? Eso como para recordar. Entonces, dentro de las medidas neoliberales, la gran meta que se fijan los gobiernos neoliberales es lograr la estabilidad monetaria. Y esto solo se consigue con disciplina presupuestaria. Y la medida acá fundamental es ajustar el Estado e intentar achicarlo, ¿no? Esto solo se consigue con la contención del gasto social para los teóricos neoliberales. Esto en cuanto al papel del Estado, y el otro apuntalamiento que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con contener o recortar el poder del trabajo y de los sindicatos. ¿Con qué medidas? Justamente generando desempleo, aplastando huelgas, como hizo el gobierno de Thatcher, quitándole poder a los sindicatos o el no reconocimiento. Vieron que fue un pilar del keynesianismo el reconocimiento formal o legal de los sindicatos. Justamente el neoliberalismo quiere hacer todo lo contrario en este sentido, restaurando un cierto nivel, ¿no? Engrandeciendo el ejército industrial de reserva, que es la masa de desocupados. Bueno, y otras medidas que tienen que ver justamente con volver a disciplinar y a ubicar en su lugar, según la visión capitalista, a la clase trabajadora y a los sindicatos. Perry Anderson dice al principio respecto a esto, que había que volver a restaurar una tasa natural de desempleo, ¿no? Natural entre comillas, lo pone, porque está siendo irónico, ¿no? Como si fuera, en el sentido de como si fuera natural generar el desempleo, cuando en realidad, digamos, el desempleo se genera justamente como consecuencia de la implementación de ciertas políticas económicas, ¿no? En donde hay, digamos, un objetivo bien claro de lo que se quiere generar. Bueno, y las otras medidas neoliberales que acá pusimos tienen que ver con las reformas fiscales que se llevan adelante, que tienden a beneficiar a las ganancias, a las rentas de las clases dominantes, ya que se les reduce los impuestos, lo que va a ir ensanchando la brecha salarial entre ingresos más altos e ingresos más bajos. Y otra premisa fuerte de las medidas neoliberales tiene que ver con volver a remercantilizar todos los ámbitos de la economía, ¿no? Es decir, bajo la lógica de que nada es gratis en este mundo y de que si alguien quiere estudiar o si querés, si tenés un problema de salud, una enfermedad y necesitas, digamos, asistencia médica, tenés que pagar. Bajo esa lógica de remercantilizar todos los ámbitos de la economía, se va a llevar también adelante un programa amplísimo de privatizaciones de todas las empresas del Estado, de todos los servicios que prestan las empresas del Estado, justamente para tratar de dar cuenta de estas medidas. Y la otra cuestión importante que señala Anderson, que es otro de los ejes que mencionamos al principio, es cómo en toda Europa y América del Norte se va a dar en este periodo un gran avance de la derecha, de gobiernos de derecha y de ideas anticomunistas, ¿no? Acá les habíamos puesto, que también está en el trabajo práctico número 7, cómo se configuraba el mundo durante la Guerra Fría en 1980,
en donde se divide la Unión Soviética y Estados Unidos como representando los dos grandes bloques que representan el capitalismo y el comunismo, y también las visiones de mundo, ¿no? Como sistemas alternativos y opuestos que cada potencia representa. Y los países que están en verde más clarito y en rosa serían, digamos, los países aliados o a Estados Unidos o a la Unión Soviética. Entonces, este otro eje no lo perdamos de vista. Y en esta línea de tiempo fuimos ubicando los gobiernos que van implementando el modelo neoliberal a lo largo del mundo, ¿no? Comenzando con el de Pinochet en Chile. Acá faltaría agregar, en 1976, la dictadura militar acá en Argentina, ¿no? Y después tenemos los de Europa y Estados Unidos. Entonces, también lo que hay que tener en cuenta es cuáles fueron las políticas económicas fundamentales que implementó el modelo inglés, que un poco después, digamos, estas medidas económicas son las que después se llevan adelante en países como los nuestros, ¿no? Justamente el consenso de Washington establece cuál es el recetario neoliberal, las políticas económicas que se tienen que implementar para consolidar el neoliberalismo. Un poco lo que hizo el modelo inglés es lo que en países como los nuestros, en regiones como las nuestras, se va a replicar. En el caso de Inglaterra, bueno, esto lo explicó también el profesor en el teórico, pero fíjense que las primeras medidas que tienen que ver con la contracción de la emisión monetaria, con dejar de emitir dinero, que digamos es como el primer mecanismo que se ejecuta para bajar la inflación, ¿no? Sí o sí hay que bajar la inflación, junto con elevar las tasas de interés. Esto al final, digamos, termina generando otra consecuencia que no era la esperada, ¿no? Se elevó las tasas de interés, digamos, y es la medida opuesta a lo que se hizo en el keynesianismo. En el keynesianismo la idea es bajar las tasas de interés para promover la inversión productiva. En el neoliberalismo se elevan las tasas de interés y con esto se promueve, se alienta la inversión especulativa y del capital financiero. Entonces no hay inversión productiva, y si no hay inversión productiva, digamos, las industrias y las fábricas donde no se invierte comienzan a quebrar y a cerrar y a despedir gente y a generar, y que termina generando desempleo finalmente. El que termina siendo beneficiado, ganando bajo esta lógica, es el capital financiero. Y las otras medidas, como bajar los impuestos a los ingresos más bajos y abolir o suprimir los controles de los flujos financieros, estas 4 primeras medidas que apuntan a la desregulación y a la liberalización de la economía, en definitiva terminan favoreciendo al capital. Mientras que estas otras medidas que están debajo, que tienen que ver que están ligadas a las consecuencias sobre la clase trabajadora, en donde aumenta el desempleo, quiebra huelgas o aplasta huelgas, el gobierno de Thatcher dicta una ley antisindical y, digamos, si achica el Estado conteniendo, recortando el gasto social, todas estas medidas, en definitiva, perjudican indudablemente a la clase trabajadora, ¿no? Entonces,
también podemos ver con estas medidas cómo aparece la dinámica del conflicto entre capital y trabajo en definitiva. Muy diferente es lo que va a llevar adelante el modelo norteamericano con Ronald Reagan, porque él sobre todo se concentró en la carrera armamentista porque quería competir con la Unión Soviética, ¿no? Todavía en este momento, cuando él asume la presidencia de Estados Unidos en 1980, todavía estaba latente la Guerra Fría y la disputa contra el comunismo. Entonces, sobre todo, se concentró en esta competencia con la Unión Soviética. Y bueno, y sí replicó las mismas medidas que Thatcher, bajando los impuestos a favor de las clases dominantes, de las ganancias más altas y elevando las tasas de interés. Después vamos a ver específicamente cuáles fueron las políticas económicas en el caso de Argentina. ¿Qué fue todo lo que se hizo? En definitiva, Anderson señala 4 éxitos que tuvo el neoliberalismo, ¿no? Que fueron detener la inflación, aumentar la tasa de ganancia, aunque no a los niveles que se esperaban, el crecimiento exorbitante del desempleo y la desigualdad salarial que se genera justamente por esta baja de impuestos a los ingresos más altos. Si estos son los éxitos del neoliberalismo, estos en cambio son los fracasos, ¿no? Que las altas tasas de crecimiento económico que se esperaban no se pudieron recuperar. Se quería volver idílicamente a esas altas tasas de ganancias como que se obtuvieron durante el estado de bienestar, durante esos 30 años dorados, y lo cual fue imposible. Aunque sí es un hecho como el crecimiento que tuvo y cómo se consolidó el capital financiero a partir de este periodo, ¿no? De los 80 en adelante. Y bueno, y la otra cuestión que señala Anderson que es importante es que el peso del estado de bienestar y su presencia al final no disminuyó porque, digamos, por un lado por la cantidad de personas desempleadas y por el aumento de las personas jubiladas, el gasto social del Estado tuvo también que abocarse justamente a contener a esta población. Así que no se lo terminó desterrando del todo como pretendían los neoliberales. Después el autor habla de la implementación del neoliberalismo en América Latina. Esta es una cuestión que tenemos que tener como presente, porque a diferencia de Europa y de Estados Unidos, el neoliberalismo en América Latina llegó de la mano de las dictaduras militares, y en un momento Anderson lo señala, ¿no? La democracia nunca fue un valor central para el neoliberalismo. Y esto lo está diciendo justamente por la experiencia en América Latina, ¿no? De que el neoliberalismo viene acompañado o viene de la mano de las dictaduras militares. Y en América Latina justamente las dictaduras militares logran el disciplinamiento económico, social y político para que después la población acepte las políticas neoliberales sin ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? Recién esto va a explotar, digamos, todo este modelo va a explotar con la crisis del 2001 en Argentina. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, después también menciona el caso de Chile, ¿no? Que, digamos, Chile y Argentina, digamos, cómo se implementaron las dictaduras militares, siguen los mismos patrones, ¿no? Bajo la doctrina de la seguridad nacional de la década de los 60,
legada por Estados Unidos para combatir el avance del comunismo. Y después sí, ya en los 90, era a mediados de los 70, y ya sí en los 90, como el neoliberalismo se consolida de la mano de gobiernos democráticos, ¿no? En donde una característica importante que señala es la gran concentración del poder en manos del poder ejecutivo, muchas veces gobernando bajo decretos de necesidad y urgencia, como fue en el caso de Menem en Argentina, que estuvo 10 años en el poder del 89 al 99. Y por último, dentro del balance de las políticas económicas neoliberales que señala Anderson, van a ver que él distingue entre en lo económico, en lo social y en lo político e ideológico, los triunfos, ¿no? Y los fracasos del neoliberalismo. Entonces, por ahí como lo más relevante es analizar cómo el neoliberalismo, tanto socialmente como ideológicamente, fue tremendamente exitoso y triunfó, ya que en cuanto a lo social, aumentó mucho más la brecha social que existía, ¿no? Generando más desigualdad, sociedades más desiguales, más polarizadas, pero aún así no menos desestatizadas. Es decir, que no logró desmantelar del todo el estado de bienestar. Ideológicamente, que un poco la imagen esta icónica entre el tío Sam y el oso ruso, están dando cuenta de ella, esta disputa histórica entre estos dos sistemas que representan estas dos visiones de mundo, que son el capitalismo y el comunismo, con el fin de la Guerra Fría, la disolución de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín en el 89, 90, lo que termina demostrando es que, o tornando evidente, es que el capitalismo es la única alternativa posible, ¿no? Y logra imponerse esta visión de que el capitalismo es la única alternativa posible, y que termina siendo, digamos, como hegemónico. Si volvemos a recuperar los conceptos de Gramsci, de hegemonía y de ideología, acá un poco le podemos dar contenido mediante esos conceptos. Y económicamente, ¿por qué dice que fracasó? Fundamentalmente por lo que decíamos anteriormente, porque no logró alcanzar otra vez tasas de ganancia tan elevadas como fue durante ese periodo entre el 45 y el 75. Y esa sería, digamos, una síntesis del texto de Perry Anderson. Bueno, espero que hayan podido ir registrando todo eso. Y lo que señalamos al principio también, de no perder de vista los ejes centrales. Bien. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si les pareció muy difícil este texto. ¿Quieren preguntar algo que no hayan entendido? Bueno, sería como
el Power sería como una esquematización y una síntesis de lo que desarrolló el profesor en el teórico. Bueno, buenísimo entonces. Vieron que no son muchas hojitas el texto de Anderson, pero lo que sí, por ahí a mí se me vuelve complejo porque como que da muchos datos históricos y lo mezcla con cuestiones económicas, ¿no? Entonces, eso es como que dificulta, ¿no? Un poco, aunque sea un texto cortito, es complejo en ese sentido. Pero, bueno, tienen las clases teóricas del profesor, tienen la guía de lectura, el trabajo práctico que es de aplicación. Señalamos acá en este Power cuál sería la síntesis, los ejes centrales que dijimos al principio de no perder de vista. Y por ahí les diría, como para sumar a esta cuestión que más tiene que ver con la sociedad, que un poco como que deja de lado Anderson, más allá de las consecuencias sociales que enumeramos que van a tener las políticas neoliberales, traten, cuando relean el texto de Anderson, de ubicar cuál es la concepción neoliberal que se tiene acerca de la sociedad, de la desigualdad y de la competencia, ¿no? Que por ahí lo dice en un rengloncito o lo dice muy entre líneas, pero vamos a tratar también de ir completando estas cuestiones que tienen que ver con los valores, ¿no? Que intenta promover el neoliberalismo y que no quedaron allá en los 90, sino que también es el gran éxito del neoliberalismo haber consagrado valores que persisten en la actualidad, ¿no? Como este individualismo exacerbado por momentos, la competencia, la meritocracia, el consumismo, ¿no? Bueno, estas cuestiones valorativas forman parte de la concepción neoliberal que también fue exitosa y que se pretendió implementar. Así que eso también sería como importante subrayar en el texto y lo vamos a seguir trabajando cuando veamos neoliberalismo en Argentina. Para la clase que viene, que sería el jueves 17, lo que vamos a hacer es, seguramente voy a armar un Power en donde junte estos últimos 3 textos de la unidad 4. Que sería, voy a juntar este de Anderson con la Rosa Roja de Nissan, de Holloway, y con el de David Harvey. Así que también voy a hacer un Power, una síntesis de estos textos, que fue de lo último que el profesor habló en el teórico, y después él ya empezó con neoliberalismo en Argentina y con Esbanda. Así que seguramente voy a hacer eso el jueves que viene. ¿Sí? Así que si tienen dudas de esos textos, los vamos a ver el jueves que viene. ¿Quedamos así? Bueno. Nos vemos entonces en una semana. Que estén bien. Chao, profesora.